Bueno, muy buenas tardes a todos. De todo agradecerles por sumarse a este evento digital que hemos armado desde IEB. Nos pareció oportuno, viendo que los mercados están transitando por momentos difíciles a nivel internacional y, bueno, lamentablemente en Argentina con obstáculos extra, con lo cual, adaptándonos a estas circunstancias de home office y más, decidimos hacer este evento, cuyo contenido esperamos que sea de gran utilidad para que tomen las mejores decisiones con sus ahorros y con sus inversiones. En el evento va a participar Norberto Sosa, director de la compañía, además nuestro economista en jefe. También va a participar Eduardo Herrera, el CEO de IEB Fondos, nuestra casa de fondos, quien va puntualmente a hablar sobre equity internacional y estrategias. A su vez, un invitado especial, que es Federico Furiase, seguramente lo conozcan, economista que admiramos y respetamos mucho, así que muchas gracias, Fede, por prestarnos tu tiempo. Y va a moderar durante todo el evento una persona al que también le tenemos muchísimo aprecio, que es Claudio Giovinchi. Así que, Claudio, muchísimas gracias. Convengamos que no había otros. Les agradezco a todos. No había otros. Les agradezco a todos y nada, espero que sea de gran utilidad. El evento va a durar entre 1 hora y 15 minutos, 1 hora y media. Va a haber un espacio para preguntas. Bueno, con eso doy por finalizada esta formalidad. Le cedo la posta a Claudio y de vuelta muchísimas gracias. Gracias, Juan, y gracias por la presentación, gracias a la compañía por la confianza en moderar esto. Perdón por mi acto de rebeldía, es el único que tuve en los últimos años, que es no ponerme saco hoy. Veo que están todos con saco. No habíamos quedado en otra cosa, que íbamos a estar más descomprimidos, pero bueno, no importa. Creí en eso. La verdad es que después de la cuarentena no me entran, entonces tuve que salir en camisa directamente, creo que ni me cierra el cuello. Un placer recibirlos, gracias por dejarnos entrar en sus casas. La idea de hoy es discutir en 3 ciclos. Primero en la macro, con una reprogramación de deuda en camino y que creo que va a ser el 8 de mayo para mí, Fede, lo vamos a discutir. Es un día donde vamos a tener señales fenomenales, no por lo que pase el 8, que creo que es bastante obvio, sino por lo que va a pasar el día después de la actitud que tomen cada una de las partes, sobre todo Argentina. Y va a ser una señal para todos nosotros. El mundo juega a su punto, sobre todo hoy que tuvimos noticias entre China y Estados Unidos, estos socios que se insultan bastante seguidos. Norberto nos va a ayudar mucho para tratar de entenderlo en ese contexto. Y después Eduardo, que es un placer reencontrarme aquí contigo después de haber trabajado juntos durante bastante tiempo, es, bueno, ¿de qué nos sirve esta información? Porque está todo muy lindo, pero esto nos sirve, compramos o vendemos con esta información una vez que lo tenemos dentro de la programación. Yo me callo en esta introducción. Fede, la palabra es tuya y te voy a interrumpir primero en el medio levantándote la mano para tratar de ponerme en función de alguien que opera también. Dale. Dale, genial. Muchas gracias de vuelta por esta invitación. Un placer estar acá. Así que bueno, arrancamos. Un poco para poner en contexto, para entender lo que es el fenómeno de esta pandemia, ¿no? Que es un shock de oferta donde el grueso de la población activa está en países que están en una situación de cuarentena de manera obligatoria o voluntaria. Aproximadamente 68% de la fuerza de trabajo mundial está en países que están en cuarentena de forma obligatoria o voluntaria, y eso es lo que implica un poco ese shock de oferta. Ahora, el problema es que ese shock de oferta que estamos teniendo por la cuarentena tiene alto riesgo de transformarse en un shock de demanda para las economías. Es decir, empresas que no están facturando y que por lo tanto tienen problemas para pagar salarios. Los mercados financieros tienen un ajuste fenomenal, lo que es equity, acciones, bonos high yield, por el aumento en la aversión al riesgo y por la expectativa de un menor crecimiento económico. Se caen los precios de los commodities, con lo cual es un shock de oferta que genera un shock de demanda muy importante y tiene ese riesgo de convertirse en un círculo vicioso, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, esa transformación del shock de oferta al shock de demanda con lo que es el aumento en los subsidios de desempleo en Estados Unidos, que escalaron desde un promedio de 200.000 en ritmo semanal
a 6 millones en las últimas semanas, con lo cual es muy importante analizar para saber qué tipo de recuperación podemos tener por países, el espacio macroeconómico que hay para poder evitar que ese shock de oferta termine generando un shock de demanda perverso y persistente en el tiempo que tendría un mayor costo en la actividad, con lo cual ahora es importante detenernos un poco cuál es el espacio que tiene Estados Unidos, Europa, que es mucho mayor en términos de emisión monetaria y financiamiento del déficit fiscal respecto de lo que puede tener una economía emergente, con menor espacio fiscal, con menor espacio para colocar deuda, con menor espacio para financiar vía emisión monetaria un déficit fiscal por un tema cambiario y de inflación, y después bajamos hacia Argentina, donde ahí los espacios todavía son más limitados, dado la inercia inflacionaria de partida, dado una economía que no cuenta con el mercado de crédito porque está en una negociación de la deuda, con lo cual un poco es ese el eje temático, y si me permiten, podemos empezar con lo que está haciendo la Reserva Federal de Estados Unidos frente a este shock de oferta que generó una caída muy fuerte en los mercados financieros, un aumento muy fuerte en la volatilidad financiera, y que tuvo su shock de demanda cuando uno mira subsidio de desempleo, las primeras proyecciones de ajuste de crecimiento económico, ¿no? Entonces acá vale la pena detenernos un minuto en lo que está pasando a nivel inyección monetaria. Esta es la hoja de balance de la Reserva Federal de Estados Unidos. Fíjense en que en muy poquito tiempo la Reserva Federal de Estados Unidos puso casi 2 billones de dólares. Cuando uno compara con los niveles de la hoja de balance de septiembre, prácticamente a los niveles de fines de abril, duplicó su hoja de balance la Reserva Federal de Estados Unidos como contrapartida de una emisión monetaria que fue a comprar directamente bonos del Tesoro de Estados Unidos, títulos hipotecarios, pero también hay una inyección de liquidez muy importante en los mercados de crédito, en lo que tiene que ver con compra digamos, a ciertos fondos de commercial paper, que son como estos pagarés que colocan las empresas que no tienen acceso a un crédito más de calidad, para tratar de mantener las empresas mientras no tienen facturación y no pueden pagar salarios, con lo cual este me parece que es un gráfico central para entender que la Reserva Federal de Estados Unidos está usando munición gruesa, y sobre todo cuando uno lo compara con lo que fue la reacción con la crisis 2008-2009, fíjense en lo que es, estos son los distintos programas de compra de activos que hizo la Reserva Federal de Estados Unidos, el QE1 durante 2008 y principio de 2010, el QE2 durante fines de 2010 y el QE3 durante 2012-2014. La línea verde es lo que está haciendo la Reserva Federal ahora en términos de compra de activos, que lo llamamos QE4 ante el COVID, y fíjense en cómo está siendo mucho más potente en términos de velocidad y de cantidad de emisión monetaria para compra de bonos, en lo que tiene que ver con este QE4 para enfrentar la pandemia, que lo que hizo en el QE1, en el QE2 y en el QE3. Es decir, tenemos una reacción muy fuerte de la Fed, y un poco el mercado se está apalancando en esto para tratar de ver si Estados Unidos puede tener una recuperación en B corta, después de lo que va a ser claramente una recesión muy fuerte. Fíjense que este es un gráfico que muestra las distintas recesiones en Estados Unidos. La línea celeste punteada, el shock petrolero del 73-74, la línea roja, el endurecimiento de Paul Volcker en la crisis del petróleo 81-82, y la línea violeta, la gran recesión 2008-2009. Fíjense en lo que son las líneas punteadas negro y verde, que son las proyecciones de JP Morgan y Goldman Sachs de la tercera semana de abril, donde hay una caída acumulada en el segundo trimestre de casi 10-11%. Es una caída mucho más fuerte en magnitud que la crisis 2008-2009, pero por ahora las proyecciones se acercan a una recuperación en B corta, que ahora también la podemos discutir si puede haber una recuperación en B corta, pero es importante entender que para que esté esa recuperación en B corta, es clave esta inyección monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, que actúa básicamente en distintos frentes. Por un lado, fíjense en lo que fue la caída en las expectativas de inflación. Estados Unidos entra en un riesgo de deflación cuando uno mira las expectativas de inflación implícitas en el mercado de bonos, producto de la crisis financiera, y claramente la inyección de liquidez de la Fed permitió recomponer esas expectativas de inflación que estaban en riesgo de entrar en un terreno deflacionario, en una dinámica deflacionaria, que eso sería perjudicial, y pudo reactivar algo las expectativas de inflación en el mercado de bonos. Por otro lado, el efecto riqueza.
esta es la caída del S&P y cómo pudo reactivarse a partir de la inyección monetaria de la Fed y la expectativa también de un impulso fiscal muy importante. Es decir, la Fed no solamente permitió reactivar las expectativas de inflación, sino actuó por el canal financiero vía una estabilización y una recuperación en el margen del equity. Volatilidad financiera, el índice VIX, que lo miramos para entender cuál es el nivel de volatilidad financiera en el S&P, porque el mercado se ajusta y empieza a comprar puts del S&P, con lo cual eso genera un aumento. Fíjense lo que fue, tuvo un pico de casi 85, 90, y hoy estamos en niveles de 34, 32, producto de esta inyección monetaria de la Fed también, que pudo acotar la volatilidad financiera. Y por último, cuando uno mira estrés en el mercado interbancario, en el mercado de crédito. En esta crisis no solamente tenemos que mirar la volatilidad financiera, sino también lo que es si hay estrés en los mercados financieros. Por ejemplo, el TED Spread, que es un indicador que miramos mucho en 2008-2009, que llegó a un pico de 458 puntos básicos allá por octubre del 2008, ha tocado un pico de 140 en esta crisis, hoy está ya más en niveles de 0,60, con lo cual eso es muy importante. La inyección de liquidez de la Fed ha permitido que, a pesar del pico de estrés financiero, cuando uno mira el VIX, los indicadores de estrés crediticios, como el TED Spread, que es el diferencial entre la tasa LIBOR de 3 meses, la tasa interbancaria y la tasa del Treasury del Tesoro norteamericano de 3 meses, no haya tenido el pico que tuvo en 2008, y eso es clave para mantener en funcionamiento el canal del crédito de la economía real. En esto tiene que ver mucho lo que está inyectando la Fed en términos de commercial papers, en términos de lo que puede ser el programa de asistencia para que las pymes puedan hacer frente al pago de empleo, que se estima que va a ser de 2,6 billones de dólares, con lo cual es muy importante lo que está haciendo Estados Unidos, y claramente la contrapartida de esto es una economía norteamericana que, en paralelo con esta emisión monetaria, se proyecta que puede tener un déficit fiscal de casi 18% del producto. Fíjense en lo que es la estimación de la Oficina de Presupuesto del Senado de Estados Unidos, un déficit fiscal que venía de la zona de 3,5, 4% del producto, y que podría llegar en 2020 a casi 18% del producto, en paralelo con esta emisión monetaria muy fuerte que está haciendo la Reserva Federal de Estados Unidos. Y acá es donde se ve lo importante que es tener una macroeconomía con capacidad de financiamiento a tasas bajas y con capacidad casi ilimitada de emisión monetaria por el lado de riesgo inflación, riesgo tipo de cambio, que es lo que está haciendo Estados Unidos. Y es lo que puede moderar de alguna manera que el shock de oferta que implica el coronavirus no termine generando un shock de demanda, y que eso termine generando un círculo vicioso o que pase factura a nivel de actividad rápidamente, ¿no? La capacidad de respuesta que tiene Estados Unidos a nivel monetario y fiscal, con expectativas de inflación que no se descontrolan, con una tasa a 10 años que se mantiene en 0,8, 0,7%, es muy importante para entender por qué Estados Unidos podría tener una recuperación en B corta, a diferencia de lo que puede hacer una economía emergente en general, y ni hablar de Argentina en particular, que cuando inyecta emisión monetaria no pasa por el canal del crédito, pero te pasa factura a la brecha, y cuando no tiene margen para colocar deuda en los mercados de deuda, porque claramente está en una negociación de la deuda y con precios en un virtual default, ¿no? No sé si quieren hacer una pausa, algún comentario. Sí. Fede, te levanto la mano un segundo. Norberto, prepárate porque te voy a meter también. Fede, dos cosas. Primero, brillante los gráficos que mostraste. Te voy a anteponer un conference que escuché el otro día, o que me llegó el resumen de Bert Bernanke, que dijo algo parecido a lo que decías vos. Creo que te copió hasta un par de cosas. En ese caso, dos cosas que van con opinión, y Norberto te quiero meter también. La primera, él dice lo mismo en línea con vos, que va a ser una caída violenta la del 2020, pero él dice que el 2021 va a ser la mayor recuperación de la historia que hayamos visto a nivel global por cómo actuaron los bancos centrales, que el mundo demandó más dinero del que se emitió por esa aversión que tenemos todos al riesgo, y todos quieren liquidez, y todo el mundo se hizo esa liquidez. Y lo tercero, que me parece que es central para nosotros, o sea, de esto que buenísimo lo de Estados Unidos, pero cómo nos puede pegar a nosotros, que es el valor de las materias primas. Y él decía que por un tiempo este fortalecimiento del dólar, porque es la economía que más rápido va a salir, los va a perjudicar en el mediano plazo por la valorización del dólar contra el resto de los activos.
y si en algún momento podemos soñar con lo contrario, que se aprecien nuestras materias primas. O sea, esta fortaleza hoy es hambre para mañana en el futuro nuestro si se mantiene en el tiempo, ¿no? Como pasó con el petróleo, que pase con la soja. Te paso la palabra y Norberto, no sé si querés agregar. Mira, como vos comentaste, Federico hizo un pantallazo muy completo en muy poco tiempo. Yo simplemente quiero complementar algunos conceptos. Número uno, estamos parados en un fenómeno, en una crisis distinta a la que hemos vivido en los últimos años. Esto es muy diferente a lo que fue la crisis financiera global que arrancó allá en Estados Unidos 2008 y que luego cruzó el océano y generó la crisis de Europa, cuando hablábamos de Grecia, de Portugal, de Italia. Este es un fenómeno completamente distinto. Como bien dice Federico, es un shock de oferta. Por ejemplo, si lo llevamos al caso de Argentina, durante los primeros días de cuarentena, es como que el 75% del PBI se apagó. Entonces, es un fenómeno que muchos de nosotros no hemos vivido. Se cierra, es como una economía, insisto, que el 75 o el 80% se cierra de un día para otro, deja de funcionar. Y entonces ahí no es que los bancos centrales tienen que salir a solucionar un problema de liquidez de los bancos o de crédito, no, es un fenómeno completamente distinto. Hay que salir a darle dinero a la gente que se quedó sin trabajo para que no se muera de hambre. Y hay que salir a asistir a las compañías para que las compañías no desaparezcan. Entonces, es como que uno tiene que abrir la cabeza y lo que le parecía que nunca podía ocurrir, hoy está ocurriendo. Y cuando vemos, como bien decía Federico, probablemente este año la Reserva Federal emita o aumente su hoja de balance igual o más cantidad de dólares que durante todo el proceso de, como planteó Federico, del QE1, 2 and 3. Por lo tanto, ese fenómeno que vimos en Estados Unidos, ni hablar lo que ha hecho, si Estados Unidos es una economía mucho más flexible que la europea o la nuestra, entonces las empresas grandes despiden masivamente a sus trabajadores. Entonces la Reserva Federal como que actuó de dos maneras. Por un lado, o el gobierno, mejor dicho, americano, ha salido a ser agresivo en dar, digamos, asistencia a aquellos que se quedan sin trabajo de las grandes empresas, pero por otro lado ha salido a hacer un programa, y si me disculpan, me permiten las diferencias que existen, pero lo que sería la CEPYME de Estados Unidos, la Secretaría PYME, salió a hacer un programa espectacular para asistir a las pymes y que las pymes no despidan a sus trabajadores, ¿no? Con lo cual, y ahí quiero empezar a hacer algunos correlatos con el caso de Argentina. Cuando vemos al Banco Central emitiendo como lo vemos, y ahora Federico, que es un experto, más adelante nos va a hablar de la emisión del Banco Central, la realidad es que el Banco Central Europeo, el Banco Central de China, el Banco Japan, todos los bancos del mundo están haciendo expansiones monetarias muy agresivas. Y todos los organismos que podrían tener un correlato aquí en la Argentina, como es el BICE o la CEPYME, están haciendo unos programas increíbles. Y acá me meto un poco en las diferencias de ADN entre un norteamericano y un argentino. De pronto, una pyme norteamericana que recibe un préstamo a tasa cero no va a salir corriendo a comprar euros. Mientras que puede haber ese problema en la Argentina, que mientras que haya pymes que necesitan sí o sí esa asistencia, haya otras que apliquen alguna picardía y quieran comprar dólares y entonces tiene que salir el Banco Central a hacer algunas regulaciones como la que tuvo que estar haciendo en los últimos días, ¿no? Pero
vuelvo a vos, quise hacer una complementación de lo que dijo Fede e ir haciendo algunos centros al tema de Argentina, pero si te parece, Claudio, hablamos un poquito más de lo internacional antes de pasar netamente a Argentina. Dale, Fede, te paso la palabra de nuevo, que ahí te vi con presentación. No sé si querés agregar algo a lo que dijo Norberto. Si discuten entre ustedes mejor, voy a tener más rating en este programa, pero si no, no importa, si coinciden, coinciden. Sí, no, un poco volviendo a tu pregunta, no me quiero escapar de eso. Claramente hoy estamos en la etapa donde toda la inyección de liquidez se da en un contexto de aversión al riesgo, con caída en los precios de los commodities, con lo cual hoy los emergentes no pueden aprovechar esa masa de liquidez que se está generando porque estás en medio de una incertidumbre en términos de cuándo va a terminar la pandemia. Los niveles de volatilidad financiera son altos, los commodities están cayendo, con lo cual las monedas de emergentes están siendo presionadas, y además tenés un aumento en el spread de tasas a la que se tienen que financiar las economías emergentes, con lo cual estás en una etapa donde el emergente no se puede beneficiar directamente de toda la liquidez que está volcando la Fed. Toda esa liquidez que está volcando la Fed trata de evitar el riesgo de una apreciación excesiva del dólar, porque claramente en un contexto de riesgo y de aversión al riesgo, Estados Unidos emite la moneda en la que el mundo se refugia. Y ese es un poco el capital que tiene Estados Unidos para hacer tal emisión monetaria y que no le pase factura rápidamente la inflación, llevar el déficit fiscal a 18 puntos del producto y la deuda sigue siendo sostenible, aunque vaya 100% del producto, porque el costo de refinanciamiento no llega a 1%, aún con una recesión en el medio. Entonces, ese es parte del activo que tiene la Fed. Pero si vamos a una recuperación en B corta en Estados Unidos, y una vez que se calme el estrés financiero, porque termina bien lo de la pandemia, ¿no? En ese escenario, donde hay cierta certidumbre, ahí va a ser el periodo en el que los emergentes se puedan beneficiar de toda esa emisión monetaria, en términos de una recuperación de los commodities, una apreciación del tipo de cambio de las economías emergentes, un poco lo que terminó pasando 2010, 2011, 2012, post-crisis 2008-2009, ¿no? Clarísimo. Te repregunto algo nada más, porque todo lo que estamos diciendo va a depender de la duración que tenga la pandemia o de lo que quede de la pandemia. No es lo mismo un mes más, 2 meses más que 3 meses. Exacto. Quizás es nuestra función de tratar de anticiparnos a lo que pueda pasar, y esa obsesión por querer anticiparte nos lleva a cometer muchos errores. Vi muchos informes, ya muchos informes que hablan de un mes y medio más y que ya está arreglado, como que ya la población va a empezar. O sea, vi demasiados de bancos inclusive y de cálculos de algoritmos financieros y demás que dicen que esto dura entre un mes y un mes y medio más en el primer mundo. ¿Comprás eso o es una boludez de tratar de decir algo novedoso para que te hagan doble clic en el informe? Lo compraría, pero con un put muy importante. Porque, digo, la apertura tiene dos problemas. Tenés un riesgo de que haya un rebrote, por un lado, y segundo, lo que se está viendo, por ejemplo, en China, está empezando a abren restaurantes, pero la gente no está yendo rápidamente, con lo cual la economía no se recupera rápidamente. Entonces, la oferta puede volver a estar disponible en ciertos sectores, pero la demanda no va rápidamente, porque tenés incertidumbre de corto plazo. Entonces, yo creo que va a tardar un poquito más de un mes y medio, en ese sentido. Lo que no implica que los mercados descuenten una salida en algún momento y eso lo esté preciando el activo financiero y tengas upside. Y esa es la repregunta final, porque entiendo tu punto, pero ahí la discusión es si es en B corta o en U, por esa lentitud de la oferta. Pero los mercados que tuvimos hasta ahora, ¿fue un rebote por una exagerada caída o porque están viendo esta salida y nosotros todavía tenemos miedo? Yo creo que el mercado está apalancado en una recuperación en B corta en Estados Unidos. Listo. Perdón que te haya cortado el hilo, seguí entonces como quiera. Apalancada y financiada por el nuevo put gratis que genera, ahora ya no es Bernanke, sino Powell, ¿no? Toda esa emisión monetaria que va a estar, y digamos, la salida de Estados Unidos es vía reflación de activos financieros. Perfecto. Sí. Creo que Clarísimo. quería decir algo. Claudio, sí, yo ahí quizás comenzando a hacer algunas conclusiones, aunque es temprano en el evento. ¿Te querés ir, Norberto? Pero una de las primeras
Una de las primeras preguntas es si hemos entrado a una recesión o una depresión, porque hay analistas internacionales respetados que hablan de que hemos entrado en una depresión. Creo que si no estuviésemos viendo a los grandes bancos centrales actuar de la manera que están actuando, podríamos asignarle una chance relativamente alta a una depresión. Creo que hoy una depresión, después de todos los gráficos que mostró Federico en cuanto a lo que están haciendo los grandes bancos centrales, es de baja probabilidad, salvo que cuando se reabran algunos países haya un nuevo rebrote de la pandemia que hoy parecería que no sería el escenario de alta probabilidad. Con lo cual, entre depresión y recesión, creo que estamos en el terreno de la recesión. Y a partir de ahí, dentro de lo que es el terreno de la recesión, es que se genera este debate de si estamos en forma de V corta o de U. Lo que no cabe en ninguna duda es que cuando veamos los números de caída de los PBI del mundo del segundo trimestre, van a ser tremendos, de números de 20% como mínimo, ¿no? Con lo cual, la profundidad, la voracidad de la caída del segundo trimestre va a ser casi inédito. Norberto, y entendiendo que nuestra audiencia hoy, de todos los que están acá, son personas mayoritariamente de mercado, la pregunta es, ¿eso que vos estás contando, ya están los precios o todavía no están los precios? En algunos activos está, en otros no. Y ahí te separo en clases de activos. Por ejemplo, primer quincena de marzo vimos una crisis en los money market internacionales de la misma característica que el 2008. Es decir, había ya pánico por tener plata en un money market y lo único que parecía reserva de valor era cash o letras del tesoro. Creo que ahí nos sentimos relativamente cómodos en el sentido que esta reacción que han tenido los bancos centrales calman esa crisis de los money market. Cuando pasamos a un activo con un poco más de riesgo, fondos de bonos con estrategia de crédito o fondos de bonos con países emergentes, y todos se pegaron un golpe tremendo también en la primera quincena de marzo, y gracias a las acciones de los bancos centrales, los fondos de crédito recuperaron mucho más que los emergentes. E incluso ha ocurrido algo que yo digo es casi algo poético, esto de que los bancos centrales salgan a comprar los ángeles caídos, ¿no? Aquellas compañías, los fallen angels, aquellas compañías que eran high grade y que pasaron a ser high yield, ¿no? Entonces, indudablemente en el corto plazo, los emergentes la estamos pasando mal por dos motivos. Uno, porque nuestros tesoros y nuestros bancos centrales no tienen esa capacidad de fuego que tienen los grandes bancos centrales, y porque no hay planes de compra de bonos corporativos. Con lo cual, cuando entramos ahí en el terreno de los bonos, diferenciamos lo que son bonos corporativos de grandes países y lo que son bonos emergentes. Y cuando vamos al equity, creo que ahí podemos darle entrada pobre a Eduardo, que hasta ahora no ha hablado, porque Eduardo sabe mucho de equity y análisis de equity. Creo que hay un tema general de una reacción muy rápida de mercado, y también es muy interesante todo el movimiento sectorial, porque de pronto sectores como el de salud y biotecnología han sido muy defensivos y muy rápidos y han sido los que han traccionado la reacción. Y por otro lado, grupos como el tecnológico, imagínense, hoy estamos haciendo este evento a través de una plataforma tecnológica y no estamos en un hotel, con lo cual indudablemente hay sectores que se perjudican y sectores que se benefician. Por eso, Claudio, es que creo que para algunos sectores, como te comentaba, creo que la crisis ya pasó, como serían los money market. Para los fondos con crédito, en buena medida pasó. Para emergentes, hay que seguir mirando la película. Y para el equity, mejor lo escucho a Eduardo. Listo, antes Eduardo. Sí. No, dale, te dejo la pregunta Norberto, después quería volver. Vas a decir equity global, así vuelvo a Fede para el tema de la deuda. Equity global.
Dale. Equity, más que todo en mercado americano. Bueno, lo que comentaban, el tema de la política de la Fed y de la inyección esta tan fuerte de liquidez, obviamente está sosteniendo los mercados, es un tema clave en este momento. El otro día cuando lo escuché a Jay Powell me parece que dijo algo muy importante, por ahí pasó un poco desapercibido, pero él dijo que la Fed, básicamente todos estos préstamos que está haciendo, que son préstamos, la Fed no tiene posibilidad de dar grants o donar dinero, digamos, regalar dinero a las compañías, lo que está haciendo es dar préstamos a las compañías, y la Fed básicamente, lo dijo muy claramente, le presta a compañías que sean solventes. Entonces, lo que ahí un poco es, digamos, preocupante, es que hay muchas compañías que si esto se alarga, como vos decías, Claudio, son compañías que no van a estar generando cash flow durante bastante tiempo, y ahí me imagino compañías que tienen que ver con el rubro turismo, por ejemplo. A esas compañías, básicamente, la Fed no, las va a poder asistir durante un determinado tiempo, mientras esas compañías sigan siendo solventes. Y cuando la Fed ya no lo puede hacer más, eso va a ser un tema del Tesoro. Y la verdad que el Tesoro ahora parecería como que con todo lo que ya inyectó, como que estaría en un momento en el cual no estaría dispuesto a seguir avanzando, más que todo por las luchas que hay entre lo que es la bancada demócrata y la bancada republicana en Estados Unidos. Hay que estar muy atento y ser muy selectivo, me parece, porque, por ejemplo, el otro día estamos viendo el sector cruceros. Muchas de las compañías de cruceros no son elegibles para los préstamos de la Fed, porque no están radicadas en Estados Unidos. Son compañías radicadas en Bermuda, en Liberia, en Panamá. Eso es un tema. Otro tema importante es la caída que vimos en el mercado desde los máximos de febrero hasta marzo, fue liderada por los sectores más cíclicos, energía, financials, y tecnológica tuvo una outperformance, tecnológicas cayeron mucho menos. En la recuperación, si uno realmente creyera en la recuperación, en que es una recuperación que nos indica que vamos a salir de una recesión, que la recesión va a ser muy rápida, lo que deberíamos ver es que los sectores que lideran sean los sectores cíclicos, sean financials, sean energía, sean los industriales, y el sector que lideró nuevamente es tecnológica. Las empresas tecnológicas que representan la mayor parte del S&P, Amazon, Google, Microsoft, Intel, Apple, esas son las empresas que mejor anduvieron. Amazon el otro día tuvo resultados que no fueron malos, pero lo que mostró es que anduvo muy bien en ventas, pero todo este problema del COVID-19 está haciendo que Amazon tenga que invertir mucha más plata en cuidar a sus trabajadores, con lo cual los resultados nos dijeron, bueno, los resultados no van a ser tan buenos como ustedes esperan. Entonces la pregunta que yo me hago es, hasta ahora el que vino haciendo el esfuerzo titánico de mantener al mercado fue Tecnológicas. Si Tecnológicas no lo puede hacer más, porque tiene múltiplos muy altos, o porque empezamos a ver que algunas de estas empresas tecnológicas los resultados no son tan buenos como esperábamos, a pesar de que crezcan mucho en revenues, ¿quién va a hacer el esfuerzo de llevar a los mercados de nuevo a los máximos? O de que este mercado siga subiendo. Por eso yo soy un poco escéptico con todo este movimiento y creo que hay que ser extremadamente selectivo. Sabes, Edu, que te escuchaba atentamente, muy buen razonamiento. Me acaban de decir que venda, pero bueno, en forma diplomática. Fede, vuelve el protagonismo a ti, nos callamos un poco y te escuchamos en esta muy buena presentación. Me intriga esta fórmula que está acá. Un poco para cerrar la parte internacional, ¿no? Más allá de la fórmula, eso es un poco con este debate y para relacionarlo en términos de asset class a nivel internacional, ¿no? Hoy el mundo se pregunta si toda esta inyección de liquidez por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, combinada con ese déficit fiscal que va a 20% del producto, con un aumento en la deuda, con un shock de oferta muy importante, no puede terminar en un escenario de inflación más complicado en los países desarrollados, ¿no? Y esta fórmula un poco trata de disipar eso, ¿no? Acá lo que está, básicamente, lo que tenemos del lado del primer miembro de esta ecuación es el señoreaje, la capacidad de emisión monetaria de los bancos centrales, que eso básicamente puede ir a dos lados. O a demanda real de dinero, como tenemos en el primer término del segundo miembro, o a más inflación. Entonces,
Claramente, en Estados Unidos lo que está pasando es que toda esa emisión monetaria está siendo reciclada con mayor demanda real de dinero, porque claramente hay una situación de estrés financiero y el dólar se demanda, más en una situación de estrés financiero, y eso es lo que impide o neutraliza el impacto inflacionario de toda la emisión monetaria. Muy distinto de lo que pasa cuando vamos a analizar lo que pasa con el Banco Central cuando emite acá, no te viaja por el canal del crédito, te impacta en la brecha y eso genera riesgo de inflación, porque claro, en una situación acá de estrés, la gente no quiere los pesos, sino que esos pesos les quema y va contra bienes, va contra dólar, y ahí el impacto inflacionario es mucho más aceitado. Pero hoy el mercado se pregunta, y eso puede estar bueno en torno a, digamos, si es necesario tener alguna diversificación con activos que puedan funcionar mejor en una aceleración de la inflación, pensando en el día después de la pandemia, ¿no? Donde el equity puede tener más racionalidad que los bonos, o los commodities, alguna recuperación, como pensándolo como la parte protectiva hacia un escenario donde toda esta emisión monetaria que estamos viendo ahora, junto con el déficit fiscal, podría terminar en una inflación. En 2008-2009 tuvo el mismo argumento y nunca se dio. Pero, digamos, es algo también para tenerlo en cuenta. No sé, ahí tú o Norbert, si quieren hacer alguna aclaración en ese sentido. Sí, coincido que hay una cierta preocupación de si todo sale bien, ¿qué se va a hacer con semejante masa de liquidez? Yo creo que los grandes bancos centrales, como vos bien dijiste, han demostrado post los QE 1, 2 y 3, que tuvieron la capacidad a través de esas estrategias de tapering y incluso de reducción de activos, de evitar que haya inflación. Por otro lado, va a quedar un mercado laboral americano e internacional complicado, con lo cual creo que sea difícil que veamos inflación de salarios. Y lo que sí me genera una gran intriga, como para cerrar el capítulo internacional, es si va a haber algún tipo de sanción o no hacia China. Y entonces, hoy de pronto, cuando nosotros vemos los portafolios de emergentes, vemos que a un país como China, Taiwán o Corea del Sur, es difícil agregarle valor poniéndole otro emergente. Pero nos queda la duda si una vez que pase esta primera etapa de la crisis, Estados Unidos más Reino Unido más Europa terminan generando algún tipo de sanción económica a China, que creo que es muy difícil volver a dar marcha atrás a la inclusión de China en la Organización Mundial del Comercio y por las tenencias de bono del tesoro que tiene. Pero bueno, es un tema que me intriga para el día después que finalice la pandemia, ¿no? Sí, y ahí si me permiten, tengo una pregunta para hacerles, porque una de las cuestiones de las grandes fuerzas deflacionarias que hubo en estos últimos tiempos justamente fue la incorporación de China al comercio internacional, ¿no? Un productor de bajos costos, etcétera. Si ahora se reflota esta guerra comercial con Estados Unidos en medio de una expansión monetaria nunca vista, digamos, y Trump empieza a amenazar con aranceles, etc., ahí no podríamos ir a un escenario donde tengamos que toda esta, digamos, toda esta inyección monetaria se traduzca en inflación. Ese es el riesgo. Ese es el riesgo, la inyección monetaria, el déficit fiscal con una economía global más cerrada, y ese sería el riesgo que planteaba Claudio para emergentes, de no convalidarse el escenario donde te vas a una emisión monetaria y después se reactiva la economía sin inflación, que sería el mejor escenario para el mundo emergente en general y Argentina en particular, porque sería con apreciación de commodities y apreciación de las monedas, y bajan las tasas de interés. Si el escenario en el mundo desarrollado genera inflación y obliga a la Reserva Federal a pasar la aspiradora rápidamente, eso va a ser un golpe para todo mercado de bonos y mercado cambiario emergente. Y es el riesgo a que en el post-pandemia esta inyección de liquidez genere el efecto positivo para los emergentes, que no lo tuvimos con la crisis 2008-2009, pero hoy se plantea una pregunta por el nivel de emisión monetaria, el nivel de déficit fiscal y el riesgo de una economía global mucho más cerrada, ¿no? Bien. Igual cierro el contexto, si estamos todos de acuerdo, cerramos el contexto internacional y nos metemos en el contexto local. Déjeme cerrar, no a modo de conclusión, sino de Eduardo. Nosotros aprendimos trabajando en el mismo banco, una vez me acuerdo que nos explicaron que, ojo, que
la inflación medida en Estados Unidos a veces tampoco es tan fiel, que tiene su morenito ahí en el proceso de lo que leemos en la no te aferres nunca, nos enseñaron a esos números porque hay mucho dibujo. Y la no suba de salarios me parece un tema relevante también como freno, ¿no? a esto. Pero bueno, vamos a la boa que se comió el elefante Barrigón. El gran talón de Aquiles que tiene hoy Argentina, ¿no? Argentina lo agarra esta pandemia, que es un shock de oferta que se transforma en un shock de demanda, pero bueno, Argentina claramente no puede pedir deuda porque tiene el mercado cerrado en un escenario de virtual default, y no tiene maquinita, pero de pesos, no tiene la bazuca de dólares que tiene Estados Unidos, con lo cual el agujero fiscal viene por doble vía, porque hay una caída procíclica de la recaudación que va de la mano con la recesión, y está el aumento contracíclico del gasto público, con los programas de asistencia financiera que está haciendo Argentina, un déficit fiscal que podría irse a 5 o 6% del producto, con una caída en la economía, si estamos en la zona de 4 o 5% del producto, en un escenario, digamos, dentro de todo manejable. Y a Argentina no le queda otra que todo ese agujero fiscal al que convergemos sea asistido básicamente con emisión monetaria, porque no tenemos otro canal de financiamiento que no sea la emisión monetaria, con los mercados de deuda cerrados, con lo cual la proyección de emisión monetaria bruta, es decir, sin tener en cuenta la esterilización que pueda haber después, es muy fuerte. Acá lo que hicimos un poco es descomponer la emisión monetaria bruta que pueda haber hacia adelante, principalmente por lo que tiene que ver monetización del déficit fiscal. Claramente, en ese contexto lo que estamos viendo es que Argentina, post pandemia, tuvo dos situaciones en términos de emisión monetaria. Hay una emisión monetaria que está yendo por lo que tiene que ver por financiamiento al Tesoro, que eso está y va a seguir estando, y en un principio hubo una emisión monetaria que tuvo que ver con un desarme del ELIX en poder de los bancos a través de una baja en la tasa de interés que reciben los bancos, bajando fuertemente la tasa de pases, y cortando lo que era un poco la licitación por el lado en el prorrateo de las LELIQs. Hubo una emisión monetaria por desarme del LELIQ que en un principio, entre fines de marzo, primera semana de abril, fue de 370.000 millones de pesos, pero ¿qué pasó? Esa emisión monetaria vía desarme del LELIQ, que tenía en el objetivo a que viaje por el canal del crédito, terminó impactando en la brecha cambiaria. Claramente, porque el canal del crédito en Argentina, a diferencia de Estados Unidos, está roto. Por un lado hay una recesión muy fuerte, un riesgo de incobrabilidad que tienen los bancos con esa recesión y ese aumento del desempleo, con lo cual el Banco Central baja la tasa de interés rápidamente que reciben los bancos, y los bancos no salen a prestar en el dinamismo y en la potencia que quiere el ministro de Producción, y sí tiene el poder suficiente como para contagiar el tipo de cambio, digamos, contado con liqui y MEP, es decir, quedarse en el peor de los mundos. La emisión monetaria no viaja rápidamente por el canal del crédito, en lo que tiene que ver la emisión por el desarme del ELIX que tienen los bancos, y sí es lo suficientemente fuerte como para impactar en brecha. ¿Y qué tuvo que hacer el Banco Central en las últimas semanas? Retirar todo lo que había emitido por el ELIX y más a través de pases pasivos. Es decir, tuvo que retroceder, retirar emisión monetaria por el canal de pases pasivos, porque empezó a encenderse la luz de alerta de la brecha cambiaria, una brecha cambiaria que llegó a 70%, con lo cual, fíjense en lo opuesto que es el escenario en términos de capacidad de emisión monetaria y financiamiento del déficit fiscal en Argentina respecto a lo que venimos contando en Estados Unidos, por tener una economía que parte de una inercia inflacionaria complicada, que no tiene el mercado de deuda, con una demanda de dinero muy, muy complicada, con lo cual esta ecuación que veíamos que en el mundo funciona básicamente donde toda la emisión monetaria la absorbe la demanda real de dinero, en Argentina pasa lo contrario. Hay muchas chances de que toda esa emisión monetaria termine en un impuesto inflacionario porque la demanda real de pesos está muy golpeada, y entonces esa emisión monetaria va a buscar bienes, va a buscar dólares y genera una presión en la brecha cambiaria que tiene alto riesgo de ir a impuesto inflacionario si el Banco Central no logra sostener el tipo de cambio oficial, lo cual es un escenario que puede suceder con más chances si hay un hard default de la deuda, ¿no? Pero un poco, digamos, el panorama es ese. Fíjense en lo que pasó con la emisión monetaria del Banco Central.
El fuerte va vía adelantos transitorios y utilidades, que son estos casi 400.000, 330.000 millones de pesos, financiamiento monetario del Tesoro, pero fíjense en que por LELIQs y pases, desde el 16 de marzo para acá tuvo que retirar 370.000 millones de pesos porque el intento inicial de emitir para que vaya al canal del crédito, forzando a los bancos a desarmar LELIQs, porque el Banco Central le bajó muy rápido la tasa de interés, no terminó viajando rápidamente al canal del crédito. Hay que tener en cuenta que no solamente hay riesgo de recesión y riesgo de default para los bancos, sino que también detrás de la LELIQs está el dinero de los depositantes, con lo cual los bancos no pueden salir a prestar rápidamente, y eso es un cortocircuito muy importante entre producción y Banco Central, ¿no? El canal del crédito en Argentina está roto y eso es una limitante muy fuerte para que la emisión monetaria a través de los bancos termine en canal del crédito sin afectar el tipo de cambio y las expectativas de inflación. Y eso es una diferencia muy importante. Una cosa, poniéndome en abogado del diablo, en realidad por lo que escuché hace poco también en carácter del gobierno, ellos dicen que esa emisión extra que existe hoy fue a parar a una clase económica que es solo para contenerla y que gaste en alimento, que si la cosa mejora ya dejan de darle, al dejar de darle dejan la emisión y que la pueden llegar a tener controlada. Esa es la excusa cuando vos le decís que esta emisión te puede generar un desajuste fenomenal en mediano plazo. ¿Hay respuesta para eso? Que sí, digo. Sí, Norberto. No, complementando lo que dice Federico y con tu pregunta, si aplicamos la misma lógica para Argentina que aplicamos para el resto del mundo, es razonable que el país, ante el cierre del 75% de su economía, salga a asistir a aquellos que se quedan sin trabajo para que no se mueran de hambre y salga a asistir compañías para que no quiebren. Lamentablemente, como dice Federico, lo que ocurre es que es una economía, la nuestra, débil, que viene muy golpeada y que no tiene ese cañón o el helicóptero para tirar dólares, al contrario, tira pesos, y a la gente no le gusta demasiado los pesos. Y tenemos un ministro que nos quiere convencer de que desarrollemos un mercado de capitales en pesos. Y en términos generales, el sistema es un poco perverso y los argentinos somos bichos complicados, porque el Banco Central le da dinero a los bancos y los bancos, como se sienten incómodos para prestar en este contexto, entonces bajan la tasa de interés de los plazos fijos para echar los plazos fijistas y reducir el balance de los bancos. Desde el mercado de capitales tratamos de darle asistencia a las pymes con avales de las SGR y resulta que salen las calificadoras a bajarle el rating a las SGR, con lo cual les reduce la capacidad de aval. Entonces, es un sistema muy complejo donde por más que el Banco Central, como dice bien Federico, dé marcha atrás en la emisión, trata de esterilizar vía LELIQ o vía pases, la realidad es que el mercado lo que mira es la situación patrimonial del Banco Central. Y ya sea pasivo monetario, ya sea pase, ya sea LELIQ, son rubros del pasivo. Y entonces lo que uno ve es que hay rubros del pasivo que crecen y lamentablemente las reservas, en el mejor de los casos, quedan relativamente quietas. Y eso es lo que alimenta esta especie de presión sobre la brecha, y donde me adelanto un tema sobre el cual Federico es súper especialista. Es que lo que necesita Argentina es reconstituir un poco de confianza, y creo que esa reconstitución de confianza, más allá de la hondanada de resoluciones o comunicaciones que pueda sacar el Banco Central o la CNB, la tiene el Ministerio de Economía y el presidente llegando a una reestructuración exitosa de la deuda. Y creo que le doy el pie, me estoy metiendo en tu trabajo, Claudio, estoy dando el pie a Federico para que nos hable de la deuda. Exactamente. Digo, un poco volviendo a tu pregunta, Claudio, me parece que
seas ortodoxo, seas heterodoxo, queda claro que en esta situación tenés que expandir. No hay otra. Ahora, lo mejor que podría hacer el gobierno para que esa emisión monetaria no se convierta en un problema inflacionario y del poder adquisitivo del trabajador, con el efecto regresivo que tiene una aceleración de la inflación, es un poco lo que decía, dar certidumbres sobre todo en dos frentes. Primero, resolviendo el tema de la deuda. El gobierno tiene las herramientas para resolver el tema de la deuda. No es lo mismo esta emisión monetaria en un contexto de hard default que esta emisión monetaria en un contexto donde se arregla lo de la deuda. El gobierno podría dar certidumbre en torno a cómo va a corregir el déficit fiscal post pandemia, en cómo va a retirar el excedente de pesos post pandemia. Eso ayudaría a las expectativas hoy y ayudaría a que esta emisión monetaria tenga un menor impacto en brecha y en inflación. Ahora, sí. un segundo, perdón la interrupción, y te voy a dejar ya para la deuda, pero quiero la previa. La previa es la siguiente. Yo soy operador de mercado. Como operador de mercado, necesito ver esas señales que tan bien estás describiendo en este momento, de decir si van a arreglar o no van a arreglar. Esa es, para mí, es la decisión final. Si entramos en default o entramos en negociación. Y antes te inauguro con esta pregunta de sensación térmica, que no sé si es un juego de póker o es mi obsesión por el trading corto, que es lo siguiente. Las últimas señales de querer controlar el contado con liquidación, lo que le hicieron a los fondos comunes de inversión, que por otro lado rescatás el fondo y compra el cuotapartista, una locura lo que están haciendo, que es la plata del cuotapartista finalmente. No lo tengo que tomar como señal, es como que si llenaste de matafuegos la casa es porque estás esperando un incendio. Y la verdad que es un riesgo muy alto. La esperanza que me queda es que el gobierno pareciera extender el tiempo de la negociación de la deuda. Es decir, el plazo del 8 lo está extendiendo. Y creo que lo va a extender hasta el 22 de mayo, donde vence el periodo de gracia del vencimiento de intereses de los globales del 22 de abril. Entonces... ¿Es confirmado? No, yo creo que la lógica tiene que ir por ahí. Creo que se va a extender del 8 probablemente, si va a ser hasta el 22, no lo sabemos. Yo quiero creer que el gobierno entiende que no es el escenario 2003-2005 donde la economía podía recuperarse rápido con emisión monetaria sin tener un tema inflacionario, que lo puede hacer ahora. Ahora la situación es muy distinta, no hay espacio para aumentar el gasto público, para aumentar los impuestos, no hay espacio para esa emisión monetaria por la inercia inflacionaria de partida. No es el mismo escenario internacional, no está China entrando al mercado internacional reflacionando commodities. Entonces, me parece que el peor error político que podría tener el gobierno es pensar que puede replicar la hazaña 2003-2005 prescindiendo del mercado de deuda, es decir, en un escenario de hard default de la deuda. Esa es la racionalidad que debería tener la política y que debería manifestarse en una extensión del plazo de negociación de la deuda, lo que no quiera decir que sea el escenario base, ¿no? Sí, igual te pongo entre paréntesis la hazaña del 2005 porque tampoco hubo aceptación del canje global. Se tuvo que abrir en el 2010, igual hubo un holdout. O sea, claro. Éxito. Digo, Claudio, la hazaña en términos de que la economía se recuperó en default. A eso me refiero. Está bien, está perfecto. Yo veo que pueda pasar en estas condiciones. Y esa me parece debería ser la lógica política para tratar de arreglar lo de la deuda. Ahora, claramente existe el riesgo de que la política no tenga esa lógica. Y en un escenario de pandemia, el costo político del default sea mucho más bajo. Entonces no nos podemos, digamos, tenemos que tener ese escenario de riesgo claramente donde se termina en un default con alto riesgo de que pasemos a un escenario de un régimen de alta inflación. No podemos descartar ese riesgo para el asset allocation en términos de Argentina, ¿no? Sí, y te agrego un riesgo mucho mayor todavía, que es, quedan 16.000 millones de dólares de obligaciones negociables de empresas privadas, que si Argentina llega a entrar en default, y creo que el gobierno lo conoce, la presión que van a tener que hacer ellos sobre el dólar oficial para buscar esos dólares, porque tampoco va a haber refinanciamiento, o buscarlos en contado con liquidación, es un tiro en el pie. Que ya no le pega al gobierno, le pega a la economía real, ¿no? Totalmente. Imposible pensar en una recuperación rápida post pandemia en un escenario de default de la deuda, porque
Claramente, no va a haber crédito al sector privado, que es quien necesita motorizar la economía. Digo, esa es la diferencia. 2003-2005 había espacio para hacerlo. Repetir esa hazaña, entre comillas, no se puede. No creo que se pueda. Y se arriesga mucho en términos de dinámica inflacionaria complicada. Entonces, digo, hoy creo que la propuesta de Guzmán tiene básicamente dos problemas. El NPV de la propuesta de Guzmán a una tasa de descuento razonable del 12 vale 34. El mercado está más cerca de 45. Y por otro lado, lo que te dice el mercado es que no veo nada durante 3 años. El periodo de gracia de 3 años, donde además no hay capitalización de los intereses de la deuda. Entonces, hay que entender que detrás de la deuda argentina hay muchos fondos de real money, fondos de pensión, donde también quieren, no solamente miran el NPV de la propuesta, sino miran la liquidez. Entonces, el problema de la propuesta original de Guzmán tiene un problema en dos dimensiones. El NPV no cierra a tasa de descuento razonable, dado la incertidumbre que hay sobre Argentina, el riesgo que hay sobre Argentina, la falta de señales sobre cómo se va a corregir lo fiscal. Por eso el mercado lo descuenta a una ex yield de 12%, razonable. Y por otro lado, el tema de la liquidez. Ahora, yo pienso que Guzmán no va a ceder en el periodo de gracia. Yo creo que podría haber lo que podría haber para acercar las puntas es o bien capitalizar los intereses durante el periodo de gracia, o bien reconocer el cupón corrido, quizás alguna mejora en el cupón promedio de la deuda. Me parece que esas son las negociaciones que podrían acercar las puntas si el gobierno tiene voluntad política de negociar, porque entiende que el default es un alto riesgo político y económico, ¿no? El cupón ofrecido por la provincia de Buenos Aires, ¿es un aliciente para decir dejan una ventana abierta para mejorar el cupón promedio de la deuda nacional o no tiene nada que ver? Y te da cierta esperanza, ¿no? Porque la verdad que la propuesta de Kicillof tiene un cupón promedio mejor que el de Guzmán. Y me parece que ese puede ser. Yo lo veo muy reticente a Guzmán a negociar el periodo de gracia. Me parece que ahí es donde se juegan 3 años, donde no quiero tener refinanciamiento, riesgo de refinanciamiento, después de un colapso económico y donde necesito mostrar que voy a tener convergencia fiscal. Entonces, me parece que una forma de acercar las puntas, ahí, digamos, en estos ejercicios vemos cómo la propuesta de Guzmán vale 34 a 12% de exit yield, y genera un perfil de vencimiento de deuda muy en línea con lo que el fondo pone como target, ¿no? El fondo pone como target que los vencimientos de deuda con organismos internacionales y sector privado tienen que estar por debajo del 3% del producto en promedio entre 2025 y 2040. El promedio se cumple con holgura en la propuesta de Guzmán, y cuando uno analiza lo que puede ser un ejercicio, pensemos en un ejercicio para acercar las puntas, ¿no? Entonces, supongamos que a la propuesta de Guzmán le ponemos dos cosas. Mantenemos el periodo de gracia de 3 años, pero le ponemos una capitalización de los intereses durante el periodo de gracia al 1%, y que mejoramos el cupón promedio en 1,5%. Es decir, tomamos Guzmán y le ponemos más 1,5% de cupón en toda la tira de cupón, y ahí vemos que el NPV de la propuesta se acerca a 40, 41, a una exit yield razonable de 12%, y si entendemos que el perfil de vencimientos queda muy descomprimido, digamos, en ese contexto, podría haber, digamos, si el gobierno muestra señales económicas, porque acá está, el mercado se está muy fuerte con 3 años de periodo de gracia, no lo tomo, pero el mercado puede tomar esa debilidad como una potencialidad. 3 años de periodo de gracia y un perfil de vencimiento muy descomprimido de corto plazo, si el gobierno juega y le mete fichas al programa económico, a cómo va a corregir fiscalmente y da credibilidad, podemos descontar propuesta mejorada a una tasa de descuento más baja, a una tasa de descuento por lo pronto del 10%. Y ahí el NPV de la propuesta mejora bastante y te podés acercar a 50, en un escenario donde le sumamos problema económico y donde transformamos la debilidad del periodo de gracia en donde el mercado ve el vaso medio lleno, ¿no? Donde hay un perfil de vencimientos con mucho aire de corto plazo. Entonces, esas son las puntas que uno podría pensar para que se acerque una negociación exitosa de la deuda. No digo que sea el escenario base, sino pensando en que si hay decisión política, podría acercarse las puntas a llegar a un 45, 50 de NPV, ¿no? Ahora,
los meto a todos en la charla, hagamos una reunión de café en este caso. Déjame jugar con la primera conclusión. Viendo el exit que vos aplicás del 12%, está claro que los fondos no van a aceptar esta oferta porque vale más hoy que el bono nuevo. Con lo cual, te conviene vender antes que aceptar en esa propuesta. Con lo cual vamos a decir, quizás los individuales aceptemos por un tema de apostar a un mercado mejor después, y los fondos no van a aceptar. Entonces el 8 de mayo nos vamos a encontrar, si no se difiere el plazo, si se difiere el plazo sería una muy buena señal, significa que van a negociar. Supongo que ese día subirán. Si no llega a pasar, si es esto o nada, los fondos te van a decir que no. Entonces la primera respuesta es política. ¿Qué grado vale la pena que tiren por la borda? Pagaron 6.000 palos hasta ahora. ¿Vale la pena que por los 3.000 palos, creo que me estás mostrando, 4.000 palos de diferencia, hagan esto? Y ahí, Norberto, vos tenés también mucha experiencia del lado político. ¿Son conscientes de esta diferencia? Porque obvio que no van a aceptar, porque si no, entiendo al gobierno, pero también entiendo a los fondos, que si no, todos los bonistas de todos los países del mundo le dirán, yo también, si vos aceptás estas condiciones, yo también te las proponga. Yo también tuve COVID-19. O sea, se le van a venir una manada de países nuevos, ¿no? Sí, mira, Claudio, creo que lo último que nosotros queremos interpretar en este seminario o en este IEB Summit, como lo hemos nombrado, es jugar el rol de lobistas de los bonistas. Somos analistas independientes, que lo que vemos es que por un lado el gobierno llega a esta encerrona con una actitud mucho más constructiva que lo que fue Argentina del 2001. Acá no hay un Congreso aplaudiendo un default. El segundo punto es, del otro lado, no perdamos la oportunidad de tener fondos que no son Elliott justamente, ¿no? Es decir, son inversores institucionales o personas humanas que tienen mucho interés en llegar a una solución y que a priori no son el ejército de abogados especialistas en litigio. Entonces, y por otro lado, como plantea Federico, no es que estamos hablando de una diferencia astronómica, ¿no? Entonces, ahí yo creo que esperemos que parte del poder político haga la lectura correcta y así como el presidente ha hecho una lectura escuchando a los que saben de los temas sanitarios, tenga la mayor amplitud en su decisión final, porque además, como bien dice Federico, si vamos a un escenario de default, va a ser mucho más difícil poder Norberto, entendiéndote ahí, perdón que te interrumpa, y sin meterte ni ser lobista de nadie, entiendo ese punto. ¿Lo que acabas de expresar es una expresión de deseo o es de mayor cantidad de probabilidad? O sea, si tengo que dividir una probabilidad en tu olfato como analista, o Fede, te traslado la pregunta, en tu olfato, ¿a qué le asignás más probabilidades? ¿A que negocien o a que defaulten? Mira, hay muchos, o hay algunos entre los que me sumo, que creo que hay un poco de juego de policía bueno y policía malo, donde Guzmán hace el rol del policía malo, esto es lo que hay, y que pensamos que hay una cierta probabilidad, o por ahí es un wishful thinking, que creemos que, porque hay una conversación, con lo cual hay una medición de cuánto falta para cerrar. Y que de pronto sea el mismo ministro o el mismo presidente el que tome esa posta final y cierre la negociación. Exactamente. O quizás también puede haber que el escenario, no podemos descartar un escenario gris, donde no vamos a un hard default de la deuda, pero tampoco vamos a una negociación completa exitosa de la deuda, porque cuando uno mira el marco jurídico de la propuesta del gobierno, el gobierno lo que trata es tener margen para negociar por partes, bajar el costo de no tener una negociación total. Entonces quizás tengamos una negociación por parte, eso genere volatilidad en el mercado y termine siendo de corto plazo más un gris
un escenario extremo de negociación exitosa de la deuda que hard default de la deuda. Entonces, ese escenario no lo podemos dejar de lado, me parece. Esperemos que el gobierno entienda que lo mejor que puede hacer para la recuperación económica y para evitar un régimen de alta inflación es que la política apunte a entender que se juega mucho, me parece, si se arriesga un escenario de hard default. Los inversores del otro lado, en un mundo de tasa cero, tienen el costo de oportunidad de seguir esperando, me parece que es más bajo, con lo cual ahí hay cierta asimetría que juega en contra del gobierno. Me parece que el gobierno tiene una oportunidad única de despejar el perfil de vencimientos y de reciclar toda la liquidez que está inyectando Estados Unidos para en algún momento tener una recuperación mucho más fuerte. Edu, te meto en esta conversación, porque escuchando a Fede y a Norberto, obviamente, si hay algo que estamos seguros es que de corto plazo también va a haber mucha volatilidad, porque vamos a estar jugando a lo que quieren decir y no a lo que están diciendo. Si va a tener mucha volatilidad, ¿con qué te sentís más cómodo vos? ¿Con bonos o acciones entonces? Yo acciones. Creo que si esto sale bien, claramente las acciones en el corto plazo deberían tener un fuerte rebote. Y si no sale bien, nos convertiremos en inversores de largo plazo, que sabemos que en el largo plazo las acciones son siempre una buena inversión. Y hoy creo que... O una protección contra hiperinflación. O una protección contra la hiperinflación, exacto. Sí creo que hay que ser, de vuelta, así como comenté con lo del mercado americano, creo que hay que ser muy selectivo. Y acá por ahí me adelanto un poco, digamos, pero yo, por ejemplo, hoy bancos trataría de mantener una postura más bien underweight, digamos, ¿no? Quizás pensando, sí, en una visión de largo plazo, un Banco Galicia, más que todo por la franquicia, ¿no? Pensaría tener alguna ponderación, pero si no, me iría a empresas como acciones como Vima, por ejemplo, ¿no? Que sabemos que tiene un balance muy sólido, con una posición de liquidez en dólares muy fuerte. Telecom Argentina es otra compañía que creo que dentro de Argentina es lo único que podemos más o menos decir que está en un sector tecnológico, si queremos, ¿no? Y con la convergencia que hay entre telecomunicaciones y tecnología, podemos decir que Telecom es una empresa tecnológica. Pero creo que hoy en día, tanto acá, en Argentina, como en el exterior, no solamente hay que mirar los estados de resultados de las compañías, sino que pasa a ser extremadamente importante mirar la hoja de balance, cosa que quizás en los últimos años, especialmente en el exterior, lo tuvimos medio olvidado, porque como el dinero era gratis y el leverage, digamos, siempre había dinero para poder conseguir prestado, por ahí no le prestamos tanta atención, pero creo que ahora, en este momento, hay que prestarle muchísima atención a eso. Pero respondiendo a tu pregunta, yo prefiero acciones antes que bonos, claramente. Fede, vuelvo a la reprogramación de la deuda. Muchos de los que nos están escuchando tienen que tomar una decisión en estos días. Esa decisión la divido en tres. Una, aceptar la oferta y esperar la cláusula Rufo si el resto mejora para adelante, sobre todo el minorista. La segunda es no aceptarla, ir a pelear o sumarse a eso. Y la tercera es, si al tramo local, tarde o temprano, le van a dar el mismo trato que al tramo internacional, y si decido no hacer juicio, no arbitrar, vender los bonos legislación extranjera y ganar más cantidad con tramo local. ¿Qué ves? Me gusta la tercera, la legislación local. Y yo creo que no es, va a haber momento para esperar y esperar una mejora en la oferta. Yo creo que así como está la propuesta, no hay incentivos a entrar. Porque el mercado, aunque seas minorista con cláusula Rufo. Claro. Yo creo que ahí el riesgo es bastante fuerte. De hecho, si no entras, digo, si te quedás afuera y después el mercado entró, te quedás con el 2047, que no es el que no tiene la Rufo. Con lo cual ese es un riesgo. Entonces, perdón que yo entendí mal entonces. ¿Qué le decís a un minorista? A un minorista le digo que espere. Que no entre. Que no entre. Y si después resulta algo mejor, tenés ese riesgo. Tenés ese riesgo. Pero me parece que esto se va a demorar un tiempo. No veo que esto se resuelva. Yo creo que el escenario base es ese gris. Donde no tenés una resolución total ni tampoco un escenario de hard default. Ahora, como operador,
más que ver qué va a pasar en el 2030, 2036, 2039, 2043 y 2047, que son los vencimientos de los bonos, me va a importar lo que valga el día después. Independientemente del cálculo, si lo descuento al 10, al 8, al 12 o lo que fuera. En el día después, mi experiencia del 2005, voy a opinar acá, es que el bono nuevo valía bastante más que el bono viejo en conflicto. Con lo cual, si quiero ir a conflicto, quizás me conviene tener el bono nuevo, venderlo después, ir al bono viejo. O sea, el Global 17 en el 2005 valía mucho menos que el discount y el par. Claro. No sé, Norberto, me estás mirando, no sé si recordás esa época. Yo sé que vos sos muy joven, pero creo que habías nacido, ya habías vivido la crisis del 2005. Pero también tengo que pensarlo desde el punto de vista de operador, ¿no? Porque finalmente no soy el país o lo que fuera, es como bonista, ¿qué es lo que me conviene de corto plazo? ¿Cómo recupero antes el dinero? Esa es la pregunta. Según Eduardo, con acciones. El problema, un paréntesis, que ahí, si el mercado no acompaña la propuesta original, como parecería ser el escenario base, y vos entrás, te quedas con un bono que en términos jurídicos tiene menor protección porque no tiene el cross default de los bonos viejos. Entonces, ese me parece que es un problema también. Digo, estás menos cubierto porque los bonos nuevos no tienen la cláusula de cross default con los viejos, y si el mercado no acompaña en lo que es la propuesta original, me parece que ese es el riesgo que veo, ¿no? No solamente mirándolo con el NPV, sino la cobertura legal de los nuevos bonos. ¿Y la cláusula Rufo no te alcanza para que después si hay una mejora? ¿Te alcanza? Sí, porque, en todos los bonos que no sea el 2047. Sí. ¿Norberto? Bueno, está bueno este punto porque genera debate, así no coincidimos en todo. Yo quizás hay un primer tema. Hay que ver si el inversor es un inversor completamente individual, independiente, o es un inversor regulado. Si es un inversor regulado, no cabe duda que tiene que ir al. Con lo cual hay una serie de inversores que van a ir porque son regulados. Entonces creo que hay un flujo. Hay otro grupo también que no es regulado, pero que forma parte del mismo gobierno, todos los organismos intrasector público. Con lo cual hay una base mínima que va a ir ese canje. Y históricamente, ya sea en canjes de bonos o cuando se han dado procesos de split de compañías, es como que son más los casos que conviene pasarse al instrumento nuevo que quedarse en el viejo. Como que tarde o temprano el instrumento nuevo va ganando más liquidez que el instrumento viejo. Con lo cual, en términos generales, en este caso voy a opinar distinto que Federico, y pienso que quizás conviene participar. El minorista. Por ahí es Eduardo. No, pero Eduardo se fue del asset class porque él se fue a equity directamente. Estuvo de acuerdo con los dos, dijo esto es mucho quilombo, las acciones son más fáciles, por lo menos no dependo tanto de la política. Fede, te dejo terminar el razonamiento. Vos, Claudio, ¿cómo la ves ahí? Yo mi decisión fue, obviamente que me gusta el riesgo, obviamente que tengo un porcentaje en la cual lo puedo soportar, yo prefiero pasarme a legislación argentina. Sí. O sea, ya lo hice, de hecho. Por eso, a la legislación local de los viejos. Sí, tal cual. Al DICA y esperarla. Sí. Confío en que van a hacer una propuesta relativamente parecida, pero ya arranco con 20% menos o 15 puntos menos de paridad, ¿no? Y me cierran los calculitos, porque en las cuentas que yo estaba mirando, en todos los casos, el bono nuevo va a valer más que el que tengo hoy. En el cambio, con legislación extranjera, el bono nuevo, en algunos cálculos tuyos, vale menos de lo que vale hoy. Y a mí me importa lo que va a valer el día después, no en el 2030 o lo que fuera. El mercado no está comprando esa promesa de tratamiento igualitario que el gobierno la pone muy, muy fuerte, y yo creo que el gobierno la va a tratar de cumplir. Con los bonos en pesos, dentro de todo, armó una curva. Sí. Tampoco le creían y terminó armando una curva, ¿no? Sí, además, de hecho, ¿qué pasaría en el escenario donde con legislación internacional, qué haces con la legislación local? Porque sí, aparte podrían
reestructuración forzada, prescindiendo de la legislación internacional. Pero aparte de eso, sin mercado de capitales interno, para lo que quieren hacer, lo van a necesitar al mercado interno. Si de afuera se les va a cerrar. Con lo cual podría haber en ese escenario de riesgo una salida para lo local y una pausa para la legislación internacional. Que va a cambiar el perfil del inversor. Aparecerán los Elliott comprando un valor. A ver, el que tiene bonos a esta altura del partido es un tipo que algo de riesgo le gusta. A ver, estoy comprando cheques que valen el 30% de paridad, o sea, y hace mucho tiempo. No es que fue una caída violenta, o sea, hace un año tenemos estos precios, más o menos. Sí. O sea, sí, si me permiten un tema que me parece que no vimos en el tema de la decisión si ir al canje o no, es qué bono es el que tenés. Si tenés un bono del tramo corto o un bono del tramo largo. Yo, teniendo un bono del tramo largo, creo que la propuesta no es tan mala y yo iría. Me parece que tenés, obviamente, un horizonte de inversión mucho más largo como para que Argentina en algún momento vuelva a ser un país que se pueda financiar a tasas razonables y tengas una ganancia importante de capital y un mejor valor de recupero. Ahora, igual, si estás en bonos cortos... Convengamos, Eduardo, un segundo, pequeña chicana en el medio. Entendamos que en Argentina 2 meses es largo plazo, ¿no? No, por supuesto. El tramo largo es 3 meses es tramo largo. Por ahí si el tramo largo se lo dejas a tus hijos, pero bueno. Pero creo que sí, en el que está en bonos del tramo corto, creo que ahí la decisión es bastante más complicada, ¿no? Porque te terminan dando un bono que va a vencer a los premios y realmente ahí la incertidumbre es mucho más larga. El que ya estaba en bonos largos, bueno, ya es un riesgo que conoce. Si tengo el bono 2046 y me das un 2047, no me cambia mucho, digamos. Sí, los que tienen tramo ahora para pagar, 21, 22, etcétera, es más difícil la decisión. Sí. Es mucho más difícil. Fede, si querés ir concluyendo y cerrando, y no sé si quieren habilitamos algunas preguntas de... hay gente, estamos hablando entre los cuatro, no sé si estamos hablando entre nosotros, ¿hay gente del otro lado o se fueron todos? Sí, no, ahí veo que hay muchos participantes. Pero bueno, Fede. No, me parece para cerrar es un poco esa idea, ¿no? Yo creo que hay un riesgo de que terminemos en un escenario gris, donde el gobierno apunta, donde no se llegue generalmente, digamos, a acercar las puntas entre Guzmán y el mercado, y tengamos volatilidad de corto plazo. Pero me parece, lo que es importante señalar es que hay un margen para acercar la propuesta de Guzmán, capitalizando los intereses durante el periodo de gracia, mejorando el cupón en el margen, y metamos al Fondo Monetario, que es el tercer jugador que no lo metimos, porque hasta ahora el Fondo Monetario, en la perspectiva del acreedor privado, jugó en la parte negativa, que es, este es el ejercicio de sostenibilidad, cualquier propuesta de reestructuración tiene que dar un resultado donde el perfil de vencimientos no supere 3 puntos del producto a lo largo de 2025-2040, no hay margen para ajustar fiscalmente, con lo cual el peso cae en el acreedor privado. ¿Y qué si empezamos a ver parte buena del fondo donde empieza a jugar con el gobierno en términos de dar más señales del programa económico? Es lo que le falta un poco al acreedor privado para decir, te acepto los 3 años del periodo de gracia, me das el programa económico y eso me puede generar una exit yield más baja para evaluar la propuesta y acercarme al 45-50, que sería el equilibrio bueno, ¿no? Donde salen todos ganando. Te pregunto ahí, le pregunto a los tres que no lo tengo acá en la cabeza. Yo te usaba como argumento que una señal es que el promedio de la deuda de la provincia de Buenos Aires es un poco mejor, con lo cual si actúan en tándem uno puede entender que puede mejorar un poquito el cupón. Ahora, el cupón que le pagamos al fondo también es mayor, con lo cual uno le podría pedir, bueno, pagame por lo menos lo que le pagás al fondo. Exacto. Cupón de organismos internacionales es 4, 4,5. Y es clave cuál es la propuesta de refinanciamiento que te haga el Fondo Monetario para poder, digamos, ver si le podés dar algo más al acreedor privado. Entonces, si el Fondo Monetario te resuelve una refinanciación exitosa en términos de tasa y maturity, te da más margen para que Guzmán negocie una mejor propuesta con el sector privado, con lo cual el equilibrio bueno requiere una coordinación de los 3 jugadores. Y me parece que sería una pena que no se ponga sobre la mesa porque sería un equilibrio bueno para todos que se llegue a un deal, tanto para la política, tanto para los acreedores como para el Fondo Monetario Internacional. Digo. Esa es la lógica que uno tiene detrás para decir,
hay espacio para poder acercar las puntas y hay un incentivo político. Está muy bien, ese sería un muy buen punto, sobre todo porque tienen el mismo monto. Bueno, no sé si quieren... Sí. No, Claudio, lo que sí, más allá de la incertidumbre que podamos tener en cuanto a cierre o no digamos, de la reestructuración, creo que vamos a coincidir que hay dos escenarios distintos, con o sin reestructuración. Como bien dijo Federico, hay un exceso de liquidez en la economía que va a resultar mucho más fácil que no genere una fuerte presión inflacionaria con un acuerdo que sin un acuerdo. Y por otro lado, es una economía que necesita dólares, esos dólares, quizás algo del Fondo Monetario, ya sea por una revalorización de los DEC o como sea, quizás antes que cierre el año algún dólar podemos recibir, pero vamos a depender mucho de poder comprar el superávit comercial si lo hay. Y para poder tener superávit comercial hay que tener prefinanciación de Expo, y no es lo mismo prefinanciar las exportaciones en un contexto de default o en un contexto de reestructuración. Con lo cual, por el bien de todos, ojalá que el escenario sea un escenario más constructivo y no un escenario tan complejo, ¿no? Ojalá te hayan escuchado los que están negociando. Por último, lo veo a Ignacio metiéndose, supongo que para la conclusión final. ¿Hay alguien que quiere decir algo que no pudo decir durante la conferencia? Eduardo, Norberto, Fede, algo que quieran, pasó y no se dijo y quieren que los que estén escuchando lo sepan. Yo quería decir un punto relativo a lo que es el mercado americano, que si bien, como dije, por ahí soy un poco escéptico con respecto al rebote que hemos visto en este último mes, no por eso es que no veo oportunidades. Creo que hay acciones que están interesantes si uno tiene una visión de largo plazo. Por ejemplo, pienso en el caso de Disney, que hoy está en una situación muy complicada por el cierre de los parques, pero que justamente parece una bendición que hace poco lanzó su plataforma de streaming de Disney Plus, que viene creciendo muy fuerte y que justamente hoy con este tema de la pandemia, todo lo que es streaming viene creciendo muy fuerte. Creo que eso le da un equilibrio a Disney como para, es una acción que creo que fue muy castigada y que tenemos que tener en cuenta como para mediano a largo plazo, ¿no es cierto? Y después los sospechosos de siempre dentro del mercado americano, una Apple, una Microsoft, una Intel, un poco eso es lo que quería decir. Sí, sobre todo porque la acción de Disney quedó congelada últimamente. Chiste. Para los que tienen muchos años. Claudio, y en un contexto donde la Argentina llegue a poder hacer una reestructuración ordenada o semi-ordenada, ahí la Argentina en general se convierte en una oportunidad. Norberto, lo último me sonaste como un pastor, pero está bien, te lo tomo. Es como que... Fede, millones de gracias. Juan Ignacio, te pasamos la palabra. Una aclaración puedo hacer, Sí. Sumándome a lo de Norberto, ¿no? Y en esto de la discusión tramo corto, tramo largo para los bonos. Me parece que en un escenario donde se termina una negociación exitosa a la deuda, el bono corto gana mucho atractivo si pensamos que hay una negociación exitosa, pero que la tasa de descuento todavía es muy alta de Argentina, ¿no? Porque ahí, a tasas de 12, 11, 12, el bono corto tiene un sesgo importante sobre el bono largo, sobre todo entendiendo que la reestructuración recae sobre una fuerte quita de cupones, con lo cual eso retroalimenta el sesgo de bono corto sobre bono largo. Pero si nos ponemos más optimistas y empezamos a tener una evaluación, una tasa de salida de 10, 9%, entonces ahí cuando el bono largo se pone más atractivo que el bono corto, ¿no? Entonces, para tenerlo, digamos, porque ahí empieza a jugar la duda en la convexidad, con lo cual eso es interesante para tener en cuenta a los optimistas si tramo corto o tramo largo, ¿no? Muy buena aclaración. Juan Ignacio, todo tuyo. Bueno, Claudio, muchas gracias. Bueno, simplemente decirles que ha sido un placer compartir este evento con ustedes, con todo este panel. Agradecer nuevamente a los usuarios. Muchas gracias, Fede. Muchas gracias, Roberto. Gracias, Eduardo. Muchas gracias, Claudio.
Espero que esta hora y media haya servido para clarificar muchas dudas. Seguramente las haya habido. Y desde ya sobra aclararles que desde IEB estamos 100% disponibles para cualquier consulta que tengan al respecto. Esperamos repetirlo pronto. Les deseamos que tengan una excelente semana. Y bueno, será hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Un placer, muchas gracias. Hasta luego, buenas tardes.